¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de destilación fraccionada mediante el método de McCabe-Thiele. Antes de empezar vamos a hablar un poquito sobre esta técnica de separación. La destilación es un método que se utiliza para purificar líquidos o para separar mezclas para obtener sus componentes individuales. Esta técnica está basada en la diferencia de los puntos de ebullición, que es muy importante para que se lleve a cabo la separación de manera correcta. El método de McCabe-Thiele es un método gráfico, así como otros más como Ponchon-Savarit, el cual nos va a permitir calcular el número de platos necesarios para separar una mezcla binaria. Este método es considerado uno de los más simples e instructivos para analizar destilaciones binarias. El día de hoy vamos a construir una gráfica parecida como la que tenemos aquí y bueno, iremos explicando poco a poco el significado de cada una de las rectas. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos una columna de destilación, la cual aquí tendrá un cierto número de etapas de equilibrio o número de platos, y la etapa de alimentación será esta de aquí, la cual nombraremos F más adelante en los balances. También tenemos un ebullidor en la parte de aquí abajo, el cual va a regresar las corrientes de líquido a la torre como forma de vapor, y en la parte superior tenemos un condensador el cual va a regresar a la torre las corrientes de vapor como un líquido. En la parte superior vamos a obtener nuestro producto destilado y en la parte inferior vamos a obtener nuestro producto de fondos. Muy bien, entonces vamos a realizar balances para cada una de estas zonas, comenzando por la de rectificación. Aquí hice como un zoom a la columna en el cual nombré cada una de las corrientes que se encuentran presentes, y para este balance haremos un balance global, el cual se muestra aquí y que se muestra de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos que la entrada B2 será igual a la salida de L1 y a la salida del destilado. También se hizo el balance por componentes, tomando en cuenta esta como la composición en vapor y las X como en composición líquida. Este balance se puede realizar tomando el número de etapas n que tenga la columna, el cual quedará de esta manera. Sin embargo, en el método de McCabe-Thiele se considera que los flujos de vapor como los flujos de líquido son iguales y por lo tanto se pueden denotar con una B y una L simplemente, al igual que el balance por componentes. Si despejamos la Y para obtener una ecuación de una recta, obtenemos esto de aquí, y si sustituimos el valor de B de nuestro balance global en la parte de aquí abajo, obtendremos esta ecuación. Y aquí es donde vamos a introducir el siguiente concepto, el cual es el de reflujo o una relación de reflujo. Si nosotros realizamos el álgebra correspondiente para poder introducir este término en esta ecuación, vamos a obtener algo más o menos así. Dicha álgebra quedará pues a consideración del espectador. Sin embargo, pues esta es la línea de operación superior a la que tendremos que llegar, la cual será una de las líneas que utilizaremos para construir nuestra gráfica de McCabe-Thiele. Esa es la primera. La siguiente línea la vamos a encontrar también en la zona de agotamiento. Igual yo aquí nombré las corrientes que se encuentran presentes para el balance global. Y si hacemos un análisis muy parecido al anterior, también vamos a obtener una relación de ebullición, la cual vamos a llamar S, y realizando el mismo análisis, como les comentaba, podemos llegar a esta ecuación, que será la línea de operación inferior. Finalmente, para la alimentación, vamos a introducir el concepto de Q, que será nuestra condición de alimentación, que podemos notar aquí. Esta será la Q. Esta condición de alimentación la vamos a ver un poquito mejor ya que estemos resolviendo el ejercicio, ya que el valor de Q va a determinar cómo está entrando nuestra corriente a la columna, ya sea un líquido sobrecalentado, subenfriado, vapor sobresaturado, etc. Pero ya lo veremos más adelante. Por ahora entonces nos vamos a enfocar en los balances, el cual quedaría de esta manera. Estas son las entradas iguales a las salidas. Y vamos a reacomodar los términos de vapor del lado izquierdo de la ecuación y los términos de líquido los vamos a acomodar del lado derecho junto con la corriente de alimentación. También podemos hacer nuestro balance por componentes y hacemos el mismo reacomodo poniendo las composiciones de vapor del lado izquierdo y las composiciones de líquido del lado derecho.
¿Esto para qué? Para que podamos tener un factor común, el cual sea y y x, y poder despejar esta y para obtener nuestra siguiente recta. Muy bien, entonces despejamos y y nos queda de esta manera. Si nos damos cuenta, tenemos que la resta de b asterisco menos b será igual a lo que tenemos aquí en el balance, entonces lo vamos a sustituir aquí en la ecuación, en estos dos términos. Y si despejamos de aquí el valor de q, obtenemos esta relación de aquí, la cual podemos sustituir de esta manera, dividiendo todo entre f y realizando el álgebra correspondiente para poder llegar a nuestra línea de alimentación o línea Q, que será este de aquí. Ok, entonces pasaremos ahora sí a resolver el problema. El problema dice así: se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos sobre hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estas composiciones son muy importantes y ahorita las veremos en el diagrama. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y tolueno son 7.360 y 7.960 calorías sobre gramo mol respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. La alimentación tiene una temperatura de ebullición de 95 grados a la presión de una atmósfera. Número 1. Calcule los moles de los productos destilados y residuales por hora. Y número 2. Determine el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación variando las condiciones de alimentación. En el primer caso será si la alimentación es un líquido a una temperatura de ebullición, si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44 calorías sobre gramos por grado centígrado, y si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de... En primer lugar, entonces, vamos a realizar el balance, el cual lo vamos a utilizar para resolver los últimos tres incisos. Entonces nos dan la corriente de alimentación, que son 30.000 kilogramos por hora, y las composiciones tanto de benceno como de tolueno. Para el caso del destilado no sabemos la corriente, sin embargo sí nos dice que se desea tener un 0.97% de benceno y como sabemos que la suma de las composiciones es 1, también obtenemos la de tolueno. Finalmente, para los fondos tenemos que una composición de tolueno de 0.98 y el mismo análisis para el benceno, para obtener la composición de 0.02. Entonces realizamos un balance general, el cual nos queda de esta manera. Y esta será nuestra ecuación número 1. En segundo lugar, vamos a hacer un balance por componentes, el cual nos queda de esta manera. Vamos a utilizar el del clavel ligero, o sea, el del benceno, debido a que tiene la volatilidad más alta. Y sustituyendo y haciendo las operaciones correspondientes, vamos a obtener nuestra ecuación número 2. Este es un sistema de ecuaciones muy fácil de resolver, el cual nos queda de la siguiente manera. La corriente de destilado serán 12.000 kilogramos por hora, y la corriente de fondo serán 18.000 kilogramos por hora. Sin embargo, aquí no termina nuestro análisis porque el problema nos pide los moles tanto de destilado como de residuos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar todos los datos que ya obtuvimos y como sabemos los moles es igual a la masa sobre el peso molecular y esto también se puede aplicar para las corrientes. Entonces, para obtener el número de moles de cada uno de los componentes de las corrientes, lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestra corriente por la composición respectiva y dividirlo entre el peso molecular de nuestro componente de interés. Estos son los pesos moleculares tanto para el benceno como para el tolueno que tomé para resolver los moles. Primero obtuve los moles de la composición de alimentación o de la corriente de alimentación, multiplicando los 30.000 kilogramos por hora por la composición del benceno y dividiéndolo entre el peso molecular del benceno y obtuve 153.63 kilomol por hora. Hice el mismo procedimiento también para el tolueno y como sabemos la corriente total será la suma de las corrientes de los componentes, en este caso solamente hay que sumarlos para obtener la corriente total, en este caso F.
Ahora, para saber las composiciones, lo único que tenemos que hacer es dividir nuestra corriente del componente entre la corriente total, que en este caso para el benceno me dio de 0.44 y para el tolueno de 0.56, simplemente restando 1 menos 0.44. Todo este procedimiento lo hice para cada una de las corrientes, tanto para destilado como para fondos, y obtuve la siguiente tabla. Y aquí les muestro todos los valores, tanto de las corrientes como de las composiciones obtenidas, y así resolvemos la primera parte de nuestro problema. Como pudimos ver en el problema, esta mezcla tiene una volatilidad relativa de 2.5. Esta volatilidad nos va a medir la diferencia entre la presión de vapor de los componentes más volátiles de una mezcla líquida y la presión de vapor de los componentes menos volátiles. Y se puede describir con la siguiente ecuación. Debido a que el problema nos menciona que tiene 2.5 de volatilidad, nosotros podemos simplemente sustituir estos valores y proponer valores de composición de la fase líquida de 0 a 1, porque justo estamos hablando de composiciones, y simplemente sustituir estos valores para construir esta tabla con los valores de Y1. Estos valores nos van a servir para construir una gráfica, la cual va a ser la base para nuestra gráfica total de McCaftil, y esta nos va a describir, como ya les mencionaba, el equilibrio. Además tenemos que incluirle una línea de referencia, la cual también irá de 0 a 1 y que delimitará también nuestra gráfica. Entonces ahora sí podemos pasar a nuestro primer inciso, el cual es si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. Para ello, como les mencionaba, necesitamos un parámetro el cual nos va a determinar cuál es el efecto de las condiciones de operación, y dicho parámetro es Q, el cual es el calor necesario para vaporizar un mol de alimentación a las condiciones de entrada sobre el calor latente molar de vaporización de la alimentación. Como podemos observar aquí, tenemos diferentes pendientes de Q. Por ejemplo, para el caso número 1 tenemos que la alimentación entraría como un vapor sobrecalentado si Q es menor a 0. Si Q es igual a 0, tenemos un vapor saturado, que es este de aquí. Si Q se encuentra dentro del rango de 0 a 1, tenemos una mezcla líquido-vapor. Si Q es exactamente igual a 1, tenemos un líquido saturado. O si Q es mayor a 1, tenemos un líquido subenfriado. Para el caso de este primer inciso, pues ya nos menciona que tenemos un líquido a su temperatura de ebullición. Incluso si nos vamos a este diagrama de temperatura contra la composición de esta mezcla binaria, podemos realizar o podemos buscar la composición de entrada y buscar también la temperatura a la que se encuentra, que es muy cercana a los 95 grados centígrados. Entonces podemos decir que se va a aproximar este valor de Q a 1 y obtendremos entonces un líquido saturado. Ahora, para construir esta gráfica, yo realicé un programa en Excel, el cual les mostraré en este momento. Bueno, como podemos observar aquí, tengo una base de datos obtenida de estas dos fuentes, las cuales tenemos aquí la sustancia, la fórmula y los valores de los coeficientes de Antoine, utilizando esta fórmula, así como su temperatura mínima y su temperatura máxima. Entonces, con esta base de datos se realizó esta tabla, la cual, como podemos observar aquí, podemos buscar los componentes que nos interesan. En este caso, la búsqueda será por fórmula química para que no haya problemas en cuanto al nombre en inglés, porque la base de datos se encuentra en inglés. Y aquí directamente ya nos va a mostrar, por ejemplo, si quiero los valores de Antoine del agua, lo único que tenemos que hacer es buscar la fórmula química del agua y directamente nos muestra el nombre de la sustancia, los coeficientes de Antoine, temperatura mínima y máxima. También realicé las gráficas considerando una presión fija o una temperatura fija o constante. Y como podemos ver aquí, se muestran las gráficas. El único inconveniente que tiene el programa es que se tienen que ajustar los ejes, pero aquí ya puse las temperaturas de saturación o las presiones de saturación solamente para que tengan que ajustar aquí los ejes. Para fines de este problema, como tenemos una mezcla de benceno-tolueno, pues podemos buscarlas aquí directamente. Y también se nos menciona que tenemos una presión de una atmósfera, la cual ya está aquí. De esta manera, esta es la gráfica que les estoy mostrando para obtener
la temperatura a la cual se va a encontrar esta mezcla. Este programa de Excel lo voy a dejar un link de descarga en la descripción de este video por si les sirve. Muy bien, entonces, debido a que tenemos un líquido saturado, pues nuestra línea Q seguirá la línea de la composición de alimentación, una línea recta de 90 grados, la cual se muestra aquí en esta gráfica. Esta línea azul es la que ya les mostré de la volatilidad relativa, la que nos va a describir el equilibrio, nuestra línea de referencia, y utilizando GeoGebra pude marcar la composición de los fondos que tenemos aquí de 0.02 y la composición del destilado de 0.97, así como la composición de alimentación de 0.44, y lo único que nos queda hacer es prolongar esta línea hasta que toque la línea de equilibrio para poder marcar nuestra Q. El siguiente paso entonces será construir nuestra línea de operación o LOCE. Para ello, pues aquí les presento la ecuación que ya les mostré previamente en el balance. El problema ya nos dice que se tiene una relación de reflujo de 3.5 y ya tenemos nuestra composición de destilados. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. Como podemos ver aquí, esta ecuación tiene mucha similitud con la ecuación de una línea recta. Y efectivamente es lo que podemos hacer, lo vamos a poner así en nuestro GeoGebra. Y debido a que esta línea está limitada por la alimentación y por la composición del destilado, pues lo podemos marcar así dentro de nuestro GeoGebra para que nos trace esta línea. Y lo que nos queda entonces será bajar este punto Q hasta que llegue a la intersección con la línea de operación superior. De esta manera, la línea de operación inferior no es necesario calcular la ecuación debido a que pues ya tenemos la composición de los fondos y ya tenemos nuestro punto pinch o nuestro punto Q y simplemente será cuestión de trazar esta línea para obtener nuestra línea de operación inferior o de agotamiento. Como podemos ver, pues aquí está la composición de los fondos. Entonces ya lo único que nos resta será ir trazando cada uno de los balances, trazando líneas. En este caso es una línea perpendicular a esta línea de aquí. Y así nos iremos trazando cada uno de los balances, chocando tanto la línea de equilibrio como nuestra línea de operación superior o nuestra línea de operación inferior. Y así iremos trazando líneas hasta que lleguemos o crucemos nuestra composición de fondos. Para este caso se obtienen 12 etapas ideales y en este plato, en nuestro plato número 1, 2, 3, 4, 5, 6, en nuestro plato número 6 vamos a obtener el plato de la alimentación. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente condición de alimentación. En este caso tenemos un líquido que se encuentra a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44. Ok, para calcular nuestro valor de Q tenemos esta ecuación. Y como ya les mostré previamente, ya tenemos el valor de la temperatura de TL, que es de 93.84. Entonces, lo único que nos resta será calcular el calor latente promedio de la alimentación y la capacidad calorífica ya no la dan aquí. Entonces, como les mencionaba, pues vamos a calcular primero el calor latente promedio de alimentación, con los siguientes datos que ya nos proporciona el problema y las composiciones tanto del benceno como del tolueno en la alimentación. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar la composición por el respectivo valor del calor latente y sumarlo igual por la multiplicación de la composición del tolueno por el calor latente del tolueno. Como tenemos unidades de calorías sobre gramos mol, simplemente se hace la conversión para unificar las unidades. Entonces tendremos esta cantidad en kilojoules sobre kilomol. Ok, el siguiente paso entonces será calcular el calor específico promedio. Para ello vamos a necesitar únicamente el peso molecular promedio del benceno y el tolueno, debido a que pues vamos a convertir estos gramos a moles. Como se muestra de la siguiente manera. Aquí está la conversión tanto para kilocalorías, para kilojoules y de gramos a kilomoles. Y obtendremos esta cantidad para el calor específico promedio. Entonces ahora sí tenemos todos los valores para calcular nuestro parámetro Q, el cual nos queda de esta manera.
y nos da un valor de 1.359, el cual nos indica que también tenemos un líquido, pero se encuentra subenfriado y tiene relación justo con la temperatura. Si vimos la temperatura de ebullición a los 95 grados y esta temperatura de 20 grados ya es muy baja en comparación, entonces si se fijan queda igual también como un líquido subenfriado. Entonces ya con nuestro valor de Q lo vamos a poder sustituir en nuestra ecuación para obtener nuestra línea. Muy bien, entonces como ya calculamos nuestro parámetro Q, podemos construir nuestra línea de alimentación con la ecuación que ya les mostré previamente. Únicamente necesitamos sustituir los valores y obtendremos esta ecuación. También ya tenemos la línea de operación superior, debido a que como la relación de reflujo no va a cambiar, pues va a seguir siendo la misma línea de operación. Y así obtendremos nuestra gráfica. Si se fijan aquí ya cambió la pendiente de Q. La línea LOCE o de operación superior sigue siendo la misma, simplemente ahora va a hacer una intersección junto con este punto pinch o punto Q. Y la línea de operación inferior o de agotamiento pues se va a trazar de la misma manera, tomando el punto Q y la composición de los fondos, la de 0.02. Entonces ahora sí fácilmente podremos trazar nuestro número de etapas realizando los respectivos balances de la misma manera, con líneas paralelas al eje de las X o perpendiculares a esta línea, como lo quieran ver. Y tenemos que chocar primero nuestra línea de operación superior con la línea de equilibrio y bajamos. Y entonces vamos trazando cada una de las etapas. Para este caso, nuestra línea o nuestro plato de alimentación queda aquí un poquito como entre el 4 y, como entre el 5 y el 6. Como podemos observar aquí. Y obtenemos también 12 etapas. Por último, tenemos que si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido, por lo tanto vamos a obtener un vapor sobrecalentado, por así decirlo, y entonces la ecuación de Q va a quedar con una pendiente negativa debido a que tenemos una mayor cantidad de vapor, contrario al caso anterior en el cual teníamos un líquido subenfriado y la pendiente daba más hacia la derecha. Entonces esta Q justamente nos va a denotar cómo son las condiciones de la alimentación y como hemos podido ver en la resolución del problema, cómo ha variado la pendiente de Q debido a qué o cómo está entrando nuestra mezcla a la columna. Entonces vamos a construir nuevamente la línea de alimentación de la misma manera, sustituyendo los valores en donde corresponde y obteniendo esta ecuación. Repito, aquí se puede mostrar la pendiente negativa. Y la línea de operación superior sigue siendo la misma debido a que es la misma relación de reflujo. Únicamente pues se ve mucho más prolongada. Y la línea de agotamiento pues nuevamente será con la composición de fondos. Entonces volveremos a trazar nuestro número de etapas. En este caso obtuvimos 13 etapas y en este plato, que es el número 7, vamos a tener el plato de la alimentación. Y de esta manera resolveremos nuestro problema. Muchas gracias por su atención.